Hermanos, para un creyente, la muerte no es otra cosa sino intercambiar o entregar la carga diaria, difícil, pesada de esta vida terrenal. Porque díganme si no, hermanos, esta vida es una vida de muchos sinsabores, de muchas cargas. ¿Y qué es lo que hacemos? Intercambiamos eso por una vida donde entonces, en lugar de cargar con todas estas cosas, con un cuerpo que se cansa, ¿sí o no? Con un cuerpo que nos mete en muchos problemas o conflictos, y lo intercambiamos por una alegría eterna. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Esa es la muerte. Eso es la muerte para un creyente. Dejar esta vida y tener alegría constante. ¿En dónde, hermanos? En el cielo con nuestro Señor. Pablo no murió como personajes que usted conoce, como un Napoleón, o como un Gandhi, o como infinidad de hombres, y puedo dar una referencia de un listado, que hombres que no conocieron, que no reconocieron y aceptaron a Cristo. Sin importar cuán famosos, exitosos o aclamados fueran, Pablo no fue así, pero sabe que, y digo esto porque los epitafios de Napoleón, Gandhi y otros hablan que quedaron muy insatisfechos de su vida. Pero de forma muy contraria, Pablo, sin tener esta fama o éxito aparente, Pablo enfrentó su partida sin sentimientos de inutilidad, sin sentimientos de desesperanza, con la seguridad de que su verdadera vida estaba a punto de, ¿qué, hermanos? ¿De terminar? No, hermanos, la verdadera vida de Pablo estaba a punto de, ¿qué? De iniciar, la vida eterna iniciaría para él. Esta vida no era la vida que Pablo había estado esperando. Esta vida era apenas algo muy pequeño, minúsculo, yo podría decir insignificante, con la vida que le esperaba a Pablo en la eternidad. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Entonces Pablo no muere así. Pablo no enfrenta este traslado de vida terrenal a la vida en Cristo eterna con sentimientos de frustración, porque quizá queriendo hacer muchas cosas no logró absolutamente nada, porque se sintió frustrado, amargado, inutilizado, porque su vida no fue agradable a Dios. No, hermanos. Muchos grandes hombres, al final de sus vidas, dicen que su vida ha sido una nada, inútil para ellos. Y tal como Pablo enfrentó la vida aquí terrenal sin miedo, ahora estaba enfrentando la muerte sin temor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo no tenía miedo a morir, hermanos? Porque él finalmente obedeció fielmente a quién, hermanos, a Dios, a su soberano Señor, cumplió su voluntad y por lo tanto hizo eco o tomó las palabras mismas del Señor Jesús que están allá en Juan 10, 18. ¿Usted sabe lo que Jesús dijo en Juan 10? Nadie me quita, ¿qué, hermanos? Nadie me quita la vida, sino que yo mismo, o de mí mismo, ¿qué, hermanos? La pongo. Entonces Pablo no tuvo temor en eso. Pablo había entregado su vida a Cristo y él estaba, ¿qué, hermanos? ¿Satisfecho o no estaba satisfecho? Sí, hermanos. Estaba pleno, sin miedo, sin deudas. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, como Jesús
lo exigió de todo creyente, lo ha exigido y lo sigue exigiendo. Pablo, ¿qué hizo, hermanos? Cada día tomó ¿qué? Tomó su cruz. Y una vez que la tomó, ¿la dejó? No la dejó hasta que ascendió a la presencia de Cristo. Tomó su cruz cada día y nunca la dejó, sabiendo, como dice 1 Corintios 15, Pablo escribe en este pasaje tan conocido, hablando de la resurrección, sabiendo que esto, hermanos, ¿esto qué es, hermanos? Un cuerpo que corruptible, sabiendo que lo corruptible se vestirá en la vida de un creyente ¿de qué, hermanos? De incorrupción. Esto que era corruptible dejará de ser corruptible y será incorruptible eternamente. Será un cuerpo glorificado. Este cuerpo que se corrompía, que se llenaba de pecado, dejará esta condición de pecado y se vestirá de gloria. Será un cuerpo incorruptible. Y no solamente dice eso, sino que esto mortal, se vestirá de ¿qué, hermanos? De inmortalidad. Y Pablo entonces concluye, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces Pablo podrá decir como Isaías 25, ¿tiene usted Isaías 25, 8? ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Vaya, acompáñeme ahí. Hay pasajes que de repente leemos, o más bien que conocemos y no sabemos, parece que vienen del Nuevo Testamento, pero no es así. Isaías capítulo 28, Isaías 25, dice el versículo 8, destruirá a la muerte, ¿para cuándo? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor, ¿qué? Toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Dios va a enjugar todas nuestras, ¿qué, hermanos? Todo nuestro dolor. Él quitará el dolor de nuestra vida para siempre. ¿Usted batalla todos los días, hermanos? ¿Se siente dolor muchas veces? ¿Se siente desolado? Él quitará el dolor de su vida. Cristo, eternamente. Y finalmente Oseas. Si usted va a Oseas. Capítulo 13. ¿Qué dice el pasaje de Oseas? Capítulo 13, verso 14. Dice la palabra de Dios: de la mano del Seol, ¿los qué, hermanos? Los redimiré, los libraré de qué, hermanos? De la muerte. Y entonces, lea conmigo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Hermanos, ¿quién es la muerte de la muerte? ¿Quién es? Cristo. Él destruyó la muerte. Él venció la muerte. Él es la muerte de la muerte. Y lo dice Oseas. Entonces, Pablo por eso escribió: ¿dónde está, oh muerte, qué, hermanos? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ahora entiende por qué Pablo conocía esto? Porque sabía que, hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento, las promesas claras. ¿Por qué vivimos vidas a veces tristes o débiles, hermanos? Porque no conocemos, porque no nos alimentamos de las promesas, de la fortaleza que hay en la palabra de Dios. Y por eso menguamos, y por eso nos debilitamos y nos desviamos. Porque dejamos de alimentarnos de la roca fuerte de su palabra, de un alimento verdadero, único, que fortalece toda alma. Entonces, esto fue claro para Pablo. Pablo estaba listo.
para ser, ¿qué, hermanos? Sacrificado. Y por eso dice el versículo, el tiempo de mi partida se ha, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. Estuvimos ahí, yo ya estoy para ser sacrificado. Él había cumplido todo en el presente, en su vida. El tiempo de su partida estaba cercano. Y ahora sí, vamos a hablar del pasado. Lo que él caminó antes. Lo que fue su vida. ¿En qué fue fiel? En una cosa, hermanos. Vea el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? He peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué? La carrera. He guardado la fe. Aquí vemos 3 cosas que Pablo hizo en el pasado. Y lo primero que él hizo, hermanos, es, él comienza a reflexionar sobre su vida. Lo que había hecho, cómo había vivido, desde que fue salvo. Y fue una vida, hermanos, en donde cada respiro, en cada momento que Dios le permitió de vida, él la ocupó para qué, hermanos? Para obedecerlo, para servirlo, para ser útil en las manos de Dios. Yo no sé si usted, esto no le motiva, hermanos, esto mueve mi corazón y debería mover nuestros corazones a hacer lo mismo, y que cada aliento que Dios nos da, cada palpitar de nuestro corazón, no sea otra cosa, sino servir y vivir para ¿quién? Para nuestro Señor. Una vida en la que para Pablo ningún sacrificio fue tan grande y ningún compromiso. Porque de repente decimos, pastor, no voy a poder ir porque me surgió un ¿qué? Un compromiso. No, hermano, usted tiene mal sus compromisos. No hay un compromiso mayor que vamos a tener, sino que, hermanos, Cristo. Entonces, no hubo un sacrificio más grande que Pablo no pudiera, ¿qué, hermanos? Dar. Y por eso dijo, entrego mi vida en sacrificio vivo, santo y qué, hermanos, y agradable. ¿Dónde lo escribe? A los Romanos, ¿no? Sí. Capítulo 12, versículo 1. ¿No? Entonces esto fue la vida de Pablo en todo momento, agradar a Dios. No hubo nada, no hubo un compromiso mayor, no hubo algo más deseado o deseable para Pablo que obedecer y seguir a su Señor. No sabemos mucho de historia de México. Quizás si le pregunto al primer presidente de México, no va a saber quién fue, ¿verdad? Ah, sí sabe, ¿verdad? Y el que vendió casi la mitad del país, Santana, no sé si sabe. Pero a ver, hermano, si sabe un poquito de México, no sabe quién fue el 26º presidente de Estados Unidos. El primero fue George Washington, ¿no? Pero el 26º, su nombre es Teodoro. Su apellido, Roosevelt. Y este hombre, este presidente republicano, vaquero, un hombre fuerte de carácter, escribe algo que me hace pensar en lo que Pablo, en lo que la vida de Pablo fue. El presidente escribió así: no es el crítico el que cuenta, ni el que señala cómo tropezó el fuerte o dónde pudo haber trabajado mejor quien hizo algo. O sea, no es el que observa, el que critica, el que señala, mira cómo se cayó, ve cómo se equivocó. No, él dice, el mérito pertenece a quien en verdad está en el ruedo. Aquel cuya cara está descompuesta, sucia, ¿por qué? Por el trabajo, por el polvo, el sudor y la sangre. Aquel que se esmera con valentía, aquel que falla y se equivoca una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error.
porque no hay esfuerzos sin error y defecto. Aquel que de verdad intenta hacerlo, aquel que conoce todo el entusiasmo, toda la devoción y se desgasta por la causa valiosa, a quien en el peor de los casos, si falla, al menos falló asumiendo un gran riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Es mucho mejor arriesgarse a hacer grandes cosas, aunque eso nos cueste muchas fallas, muchos desdenes, muchos dolores, muchos tropiezos, en vez de formar parte de aquellos que viven vidas mediocres, frías, que no disfrutan ni mucho ni sufren mucho porque viven en una penumbra que no conocen ni la victoria ni la derrota. Pablo vivió haciendo cosas grandes. ¿En el poder de quién, hermanos? En el poder de Dios. Y lo muestra diciendo algo. He peleado, ¿qué, hermanos? La buena batalla. Y he guardado la fe. Hermanos, fíjense que al igual que la expresión está cercano del versículo 6, mi tiempo está cercano. Estos verbos son traducciones de verbos intensivos, perfectos intensivos. ¿Qué significa esto? Un verbo perfecto intensivo indica acciones completas. Completas con resultados que impactan y que continúan. O sea, su actuar cambió, modificó, golpeó, alteró, y ese cambio sigue ¿qué? Afectando. ¿Me explico? Cristo golpeó la humanidad, su vida, e impactó y sigue impactando a muchos hombres y mujeres. Eso es a lo que me refiero. Ese es el efecto de un verbo perfecto intensivo. Entonces, después de que el Señor tomó el control de la vida de Pablo, Pablo comenzó a vivir verdaderamente. Y verdaderamente al máximo. Hizo todo lo que pudo para lo que el Señor lo había llamado, para lo que el Señor lo capacitó, porque Pablo fue capacitado, tuvo uno de los mejores maestros. ¿Quién fue uno de sus maestros? ¿Se acuerda usted? ¿Quién? Gamaliel. Fue llevado allí y Gamaliel lo instruyó y lo capacitó. Pero esto, ¿quién lo instruyó, hermanos? Dios. Y era precisamente eso lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo. ¿Qué fue lo que le pidió en el versículo 5? ¿Qué le dijo a Timoteo? Timoteo, ¿cumple qué? Cumple tu ministerio. Tu ministerio es para lo que fuiste tú llamado. Dios te llamó para eso y lo que tienes que hacer es simplemente ser lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, hermanos, yo me detengo aquí y termino. No podemos evitar preguntarnos cómo podemos vivir también como Pablo lo hizo. Cómo vivir de esa manera tan fuerte, tan poderosa, tan radical, tan entregada. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pudo Pablo hacer esa afirmación? He peleado la buena batalla. ¿Cuál fue el motivo de esa vida que se entregó en fidelidad y en logros poderosos, sorprendentes de parte de Dios? Y él mismo da la respuesta con 3 acciones en este versículo 7. Aquí reconocemos 5 principios fundamentales en la vida de Pablo. Primero, hermanos, reconoce que está en lucha constante, una lucha espiritual constante. El creyente, Pablo, entendió que todo el tiempo en esta vida se está en una lucha, en una batalla constante. Y por eso Pablo dice, he peleado. La palabra, escúcheme, el verbo pelear
viene del verbo griego agonizomai. Agonizomai. Y batalla viene del sustantivo relacionado con agón. Ambas raíces griegas vienen de las palabras que usted y yo conocemos como agonizar o qué, hermanos, agonía. ¿Sí? En tiempos del Nuevo Testamento, estas dos palabras se usaban para las competencias atléticas, en especial la que conocemos todos, los famosos Juegos, ¿qué, hermanos? Olímpicos. Y en particular estos Juegos Olímpicos, que tenían un origen de varios siglos antes de lo que Pablo escribiera, esas palabras se usaban para otros tipos de lucha, luchas que exigían esfuerzo y energía, un esfuerzo físico, pero un esfuerzo también que mental o espiritual. Pablo la había usado en la primera carta a Timoteo, en el versículo 12 del capítulo 6, cuando dijo: Timoteo, te he llamado para pelear la buena batalla. ¿La batalla de qué, hermanos? De la fe, le dice a Timoteo. Y a los Corintios les recuerda y les dice en primera carta a los Corintios 9, por favor, lea conmigo, vamos a terminar. Primera de Corintios 9, 25. Todo aquel que agonizomai, todo aquel que lucha, de todo que, hermanos, se abstiene. ¿Cuesta o no, hermanos? Yo he hablado y recuerdo aquella clase con una jovencita aquí de nuestra iglesia y le decía, un atleta de alto rendimiento no es el que entrena 2 horas a la semana o 2 horas al día. Un atleta de alto rendimiento entrena por lo menos 8 horas diarias. Y se disciplina no solamente en lo que hace, sino en lo que ¿qué? En lo que come. En lo que duerme. Se entrena y se esfuerza y agonizomai. ¿Sí? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir, ¿qué, hermanos? ¿Qué buscaba un atleta? Recibir una corona, ¿sí o no? Un premio. Pero una corona que ¿qué, hermanos? Corruptible. Pero nosotros, ustedes, hermanos, los hijos de Dios, el que ha creído en Cristo, dice la palabra de Dios, y Jesús usó este mismo verso, pero nosotros recibiremos una corona que, hermanos, incorruptible. Y finalmente el verbo, vamos a Lucas 13, el versículo 24 de Lucas. Dice el texto, verso 24, esforzaos, y ese verbo griego, ¿qué es, hermanos? Agonizomai. Esfuérzate a entrar por la puerta que, hermanos, angosta. Jesús mismo ocupó este verbo. Esforzaos a entrar por la puerta que cuesta, la puerta que necesita que usted se abstenga, que yo me abstenga. ¿Me abstenga de qué, hermanos? ¿De qué? Del pecado. Me aparte de todo. Hay mucha gente que se esfuerza para cumplir muchas cosas aquí en este mundo, terrenales. Se esfuerzan para tener una casa, una carrera, un carro, hacer una vida como dicen ellos. Pero, hermanos, no hay nada como esforzarse por ganarse la corona incorruptible. Y tenemos que abstenernos de todo lo que es malo. Y por el contrario, Pablo dice, más bien, llénate de todo lo que es bueno, lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo bueno. Y usted entregue su vida a Cristo. Señor, te pido que nos unjas con tu Espíritu, nos apartes
Y lo primero que tenemos que tener en mente, Padre, es que esta vida es una vida agonísoma, una vida que me implica, que demanda que luche constantemente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra toda hueste de maldad. Padre, por favor, ayúdame a luchar contra mi cuerpo, a golpear mi cuerpo, a abstenerme, Padre, de darle alimento a mi carne. Ayuda a llenar mi corazón, a vivificarlo con tu palabra. Ayúdame a avivar mi vida para ti. Que tu Espíritu Santo me llene, Padre, con poder. Apártame y quítame todo lo que me aparta y me aleja de ti. Quiero abstenerme de todo lo que no es sano para mi vida y mi corazón. Y úngeme con tu Espíritu y lléname de tu poder y úsame, Padre, y que cada esfuerzo que yo haga en esta vida, Señor, sea para agradarte, para obedecerte, para glorificar tu nombre. Úsame, Padre, y úsanos, Señor, como Pablo fue usado, diciendo: he peleado la buena batalla. Ayúdanos a luchar constantemente contra el pecado, contra nuestra carne, contra todo deseo, contra toda lascivia, Padre. Ayúdame a agradarte a ti. En tu nombre lo pido.